Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Ok, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo cada vez más, con mejor contenido y pues que sea desde luego de agrado de todos ustedes. Con este programa continuamos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, quien nos viene a presentar desde León, Guanajuato, uno de sus libros titulado La certeza de su muerte. Soy César Alcibiades y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Alejandro Lanzagorta. Bienvenido a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, aquí apoyándonos entre todos en estas cuestiones culturales y de divulgación y promoción de la escritura y la lectura. Pues bien, bien, dándole fuerte. Mañana empieza la FENAL aquí en León, Guanajuato. Vamos a tener ahí varias presentaciones. Va a estar interesante el fin de semana que se viene. Viene gente también muy interesante a León, entonces va a ser un buen fin de semana. Ah, pues qué padre, pues muchas felicidades. Eso es lo que hace falta en nuestro país, ¿no? Muchas ferias, en la difusión de la literatura que hace mucho falta que nuestro México lea, ¿no? Y Así pues si está es, en así. nuestras manos aportar un poquito, pues ahí vamos a estar. Sí, de hecho, cada feria del libro, de alguna manera uno recupera la esperanza, ¿no? Porque ve mucha gente caminando entre los pasillos, escogiendo libros, etcétera. Aunque yo creo que es un asunto de números, o sea, sí hay gente que va, pero debería de ser más, ¿no? Por ejemplo, aquí el Poliforum, pues es un monstruo y pues realmente la FENAL ocupa, ¿qué te gusta? Un cuarto del espacio disponible, ¿no? Creo que lo ideal sería que ocupara todo el Ujú. Poliforum y que esté lleno todo el Poliforum, pero pues quitando eso, vamos, qué bueno, ¿no? Como digo cuando era maestro, el universo se salva un alumno a la vez, bueno, pues el universo se salva un lector a la vez, así que preferible que haya uno porque es mejor que cero, ¿no? Entonces, pues bueno, Exacto. Ya habremos hecho mucho con un alumno. así es, ¿no? Hay que aceptar lo que tienes y trabajar de a poquito, ¿no? De Desde mil se luego. forman de miles de unos, ¿no? Entonces, Así es, ahí la desde luego. llevamos. Pero bien, Pues, estamos bien. pues bienvenidos a todos a Unbox, tu voz en línea. Permítame presentar a nuestro querido escritor. Información que extraigo desde luego de su propio libro. Alejandro Lanzagorta es ingeniero químico, cuentista, poeta y compositor, maestro universitario en materias de ingeniería y ciencias, asesor educativo, escribe cuento desde los 18 años y sus temas favoritos son la ciencia ficción y el horror, aunque sus conceptos de qué es cada cosa no es la que cualquiera esperaría. Pues vamos a empezar, mi querido Alejandro. Y ya que estamos hablando de tu lugar de residencia, cuéntanos qué hay para difundir nuestra cultura en muchos países que en estos momentos nos están escuchando. Déjame te cuento que de acuerdo a los datos que me proporciona Spotify, nos escuchan en México, desde luego, España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, y se unen dos países más a esta lista de hermosos países como Reino Unido y Noruega. Entonces, tenemos la plataforma ideal para que, pues, además de promover la literatura, también promover nuestra cultura. ¿Qué nos puedes contar de tu lugar de residencia? Bueno, León es una ciudad básicamente industrial. Aquí siempre la ventaja que se tiene es que tienes a Guanajuato, que es una ciudad colonial de las grandes cuestiones mineras de la Nueva España y la tienes a 50 kilómetros, ¿no? Entonces regularmente llegas al aeropuerto del Bajío, que está digamos que a la mitad entre León y Guanajuato, y puedes venirte aquí a León, que está haciendo mucho turismo de congresos, mucho turismo de eventos de ese tipo, mucho turismo de conciertos.
Eso es lo que hace León. Guanajuato es un animal distinto, es para caminar entre los callejones, caminar junto con la estudiantina, ver ciertos espectáculos callejeros que suelen hacer. Incluso en octubre siempre pues es el Festival Internacional Cervantino, que es una de las grandes joyas desde hace 50 años. Y que te da mucha cultura, ¿no? Amén de que Guanajuato, bueno, la zona, pero Guanajuato en particular es muy cosmopolita porque tiene la Universidad de Guanajuato, entonces hay alumnos de intercambio de todo el mundo y te puedes encontrar, bueno, por ejemplo, un compañero mío en la universidad andaba con una mujer hindú, ¿no? Un rato. Pues, y luego llegaban las noruegas de 2 metros, ¿no? Yo no estaba pues a la altura de la circunstancia, ¿no? Entonces es muy, muy interesante Guanajuato. León es industrial, León es de negocios. Tiene tiene la iglesia, de una de las iglesias que si tú ves la foto podrías decir que estás se parece muchísimo a la Catedral de Milán. Es el Templo Expiatorio, la zona de la Madero, y es una verdadera belleza. Amén que te digo, por ejemplo, ya para otro nivel de turismo, pues tiene 7 campos de golf. El otro día, por alguna razón los estuve contando, tiene 7 grandes campos de golf muy buenos, incluso algunos en la sierra cercana. Hay 2 en la sierra cercana que te dan una variedad muy interesante para aquellos que juegan golf, ¿no? Y básicamente eso, tiene lugares también muy escondidos. El año pasado, a finales, me dediqué a visitar pequeñas ciudades de México porque me di cuenta que no las conocíamos. Entonces me fui un fin de semana a San Miguel de Allende, que es una chulada, que también está aquí a 2 horas. Me Ujú. fui a San Luis Potosí, que me encantaron los museos de allá. Yo soy una persona que cuando viaja va a museos, le interesan mucho los museos. Y San Luis Potosí fue una maravilla, ¿no? Entonces, Guanajuato, León tiene unos museos bastante interesantes. El Fórum Cultural de León, Guanajuato, pues, es un museo muy grande, muy bien atendido, con muy buenas exposiciones. A veces hay muy buenos eventos en el Teatro Bicentenario. Entonces, tiene una gama muy interesante cuando mezclas la zona y pues ya que estás aquí, pues distancias cortitas no está mal. Para los que nos escuchen más allá de nuestras fronteras, pues León, el aeropuerto de León es internacional, así que puedes encontrar vuelos bastante interesantes, lo más seguro a través de Houston o algún otro lugar, pero podrías llegar directo a León sin necesidad de pasar por la a veces caótica Ciudad de México, ¿no? O el Ujú, aeropuerto de la ciudad. ujú, ujú. Pues ahí está la invitación, que sea una invitación para quienes nos escuchan en este momento. Visiten León, no se van a arrepentir, es un hermosísimo lugar. Así Así es. es. Oye, tú contabas que en tu biografía que desde los 18 años empezaste a escribir. Am, ¿Cómo fue que te nació esta inquietud por empezar a surcar por estas letras, por este fenómeno tan interesante de escribir? Que yo fui lector desde muy niño. Cuenta la leyenda que yo ya a los 5 años me descubrieron leyendo el periódico. Y mi mamá creía que no entendía, pero sí le dije, no, mira, es que aquí dice esto, lo otro y aquello. Ujú. Se supone que le estaban enseñando a leer a mi hermano, pero el que aprendió fui yo, una cosa así curiosísima. Pero al final, pues, empecé a leer desde muy temprano. El otro día en una publicación de Facebook estaban hablando sobre las elecciones del Reader Digest, entonces yo me los chutaba todos los que compraba mi papá, siempre me lo chutaba. Ahí descubrí el cuento corto, después entendí que ahí descubrí el cuento corto, pero Ujú. yo leía lo que me ponías a las manos. Y hay un momento en donde yo creo que uno escribe por 2 razones. Hay una historia que no ha encontrado escrita y empieza uno a sentir el deber de ponerla por escrito. Y 2, se me ocurre una idea que por lo menos para el contexto en el que estás parece que nadie ha escrito y entonces pues tú decides ponerla por escrito, ¿no? O sea, hay un momento del chispazo de inspiración y dices, oye, y yo soy mucho de eso, y si esto pasara, y si lo que creemos que es bueno es malo, a mí me encanta ese clic, y ves que no está por ahí escrito y entonces pues tienes una historia que contar, pues la decides contar, o quieres encontrar una historia que no has visto y pues mejor dices, bueno, pues si nadie la ha escrito, pues creo que me toca el deber de escribirla. Yo empecé a escribir, yo recuerdo que tenía ideas para escribir cosas como desde los 11, Ujú, ujú. pero ya tomar la pluma, y bueno, empecé con los poemas, ya sabes, cuando te empiezan a pegar las chicas como a los 15, y ya
todo dolorido o todo feliz y al día siguiente todo dolorido. Así es. Pues, de hecho, me he encontrado algunas y pues sí están burdas en el buen sentido, ¿no? O sea, se ve que pues faltaba técnica, faltaba arte, ¿no? O sea, eran palabras y ahí, pues expresabas tu dolor o tu felicidad. Pero ya como más en serio, realmente es 18 o 20 años que empiezo a escribir cuentos. Cuando ya empiezo a decir, a ver, ¿cuál es el arco? O sea, me empiezo a poner más técnico, gracias a que tuve influencias interesantes de un gran amigo mío que es mi editor y es un gran escritor. Y entonces me empezó como a guiar, ¿no? A decir, mira, pues es que aquí no, esto no cuadró, esto no tiene mucho sentido. Y empecé a aprender a escribir. Y a lo mejor puede estar tu pregunta, pero ¿cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo, no hay Ujú, más. claro. Leyendo mucho y escribiendo mucho, no hay mucho más, ¿no? Y empecé a escribir con este deseo de las historias que empecé a percibir en mí, de que empezaba a detectar cosas, ¿no? Lo que yo le llamo la concentración sutil, y para fines de lo que escribo, pues con esta concentración sutil me daba ideas muy macabras en ese sentido, ¿no? Entonces podía ver un acto de amor precioso y decir, oye, ¿y si ese acto de amor fuera un acto terrible? O al revés, ¿no? O sea, Ujú. una de mis preguntas es, ¿un acto terrible puede ser considerado un acto de amor? ¿Y qué es más terrible? ¿El que cree que un acto terrible es de amor o el que lo recibe y lo percibe como un acto de amor, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso. No soy psicólogo, pero siempre me ha gustado mucho la psicología. Empecé obsesionarme con los asesinos cereales. Me tocó el seguimiento en vivo. En ese entonces ese era el en vivo, o sea, cada periódico, todos los días, de Jeffrey Dahmer, el caníbal me parece que es de San Luis, iba a decir Potosí, de Estados Unidos. Me tocó desde que descubren los primeros cadáveres hasta el juicio. Ujú. Es más, años después, y ahí tengo los recorté, aquí los tengo, y años después recorté la noticia de que lo mataron en la cárcel, ¿no? Entonces, Mm. el círculo precioso desde encuentran y no saben qué es, ya lo capturaron, este es el juicio, ya lo condenaron, lo encuentran muerto, ¿no? Yo así. Entonces, a mí siempre me ha fascinado la capacidad del ser humano de ser malvado, este, y, y siempre es que sobre eso, entonces como que a los 20 ya cuando más o menos el cerebro está decentemente formado, las ideas empezaron a fluir y pude escribir, pues bastante, es de decir, Y yo creo y que las es, lecturas que hiciste te ayudaron muchísimo, ¿no? Digo, perdón, siempre, ¿cómo? yo creo que las lecturas que hiciste te ayudaron muchísimo porque el periódico es una, ¿cómo decirte? Es un medio por el cual uno encuentra una inspiración bárbara, ¿no? Desde Sí. cosas tan maravillosas como tan terribles, como bien lo dices tú, ¿no? Entonces, Así es. De hecho, mis inspiraciones, ¿quiénes serían? Fíjate, yo soy hiper fan de H.P. Lovecraft, pero no escribo como él, que a mí se me hace un detalle muy curioso. No soy arrebolado, casi no escribo de horror cósmico. No digo que es indescriptible y luego uso 5 páginas para describir lo indescriptible, pero la sensación que me daba cuando lo leía, ese horror cósmico ujú, precisamente, ujú. esa sensación de no somos nada, ya valimos gorro, es maravillosa. Y quisiera transmitir eso no por horror cósmico, sino con la intención que tengo en los cuentos, ¿no? Mis influencias de cuentos son Isaac Asimov en cuento, Philip K. Dick en cuento, que son de ciencia ficción, curiosamente. Ujú. Y hay uno que casi nadie conoce que se llama Frederick Brown, que me lo encontré de niño en selecciones del Reader Digest con un cuento maravilloso que se llama Arena, de ciencia ficción. Y años después, me iba a las librerías solo y empezaba a buscar y me encontré las mejores historias de Frederick Brown. Lo compré porque me llamó la atención y el primer cuento era Arena, o sea, era ese cuento que leí de niño que me maravilló y dije, pues esto es una señal, ¿no? Y entonces su estilo de hacer cuentos cortos o hipercortos, porque tiene cuentos muy cortitos, de 5 párrafos, te cuento una historia completa, ¿no? Ujú. Él es la gran influencia que yo tengo con la intención de escribir, ¿no? Y bueno, por supuesto, después descubrí a Borges, y bueno, Borges es un genio, está 20,000 pasos adelante casi cualquiera de nosotros,
eh, y su capacidad para hablar, para describir, escribir, narrar, comentar y decir, dices, ouch, es impresionante. Cortázar casi no. Edgar Allan Poe sí, aunque no todos los cuentos me gustan. Y que bueno, pues es normal, ¿no? O sea, no te tiene que gustar Claro. todos, no te tiene que gustar todo el canon, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, Oye, Stephen King me gustan sus cuentos más que sus novelas. En sus novelas siempre creo que los finales le fallan al buen muchacho. Estas antologías de cuentos de un montón de cuentistas norteamericanos, sobre todo, que es lo que nos suele llegar mucho, pues también los amé, Ramsey Campbell, Harlan Ellison, Robert Bloch, todos ellos pues, siempre me alimentaron, ¿no? Y ahorita últimamente ando muy latino y ando con Amparo Dávila, Mariana Enríquez, María Ampuero, que es ecuatoriana, que es, híjole, impresionante esa mujer. Ahora sí que como dicen, yo quisiera escribir como ella. Se llama María, tiene otro nombre, pero se apellida Ampuero y es salvaje en el buen sentido, ¿no? O sea, unas descripciones de escenas que te horrorizan y que cuando terminas dices, wow, ¿qué acabo de leer? ¿No? Es ujú, una ujú. maravilla. Oye, ¿cómo te ¿Cómo ves? decides estudiar ingeniería y ciencias, sabiendo que tienes esta pasión por la escritura? ¿Cómo me decido por la ciencia, por Mm, ingeniería y eso? ujú, Eh, pues es que siempre fui bueno para la matemática, francamente, ¿no? ujú, O sea, me fascinaba siempre la ciencia. De hecho, digámoslo así, primero fui científico ingenieril, antes que escritor, vamos a plantearlo así, ¿no? Entonces, física, química, matemáticas, pues nunca tuve muchos problemas con ellos y entonces el paso natural es, oye, pues si vas a tener una carrera a la que adoro, amo, no tengo ningún problema con haber estudiado ingeniería química, pues era el camino natural y la Facultad de Química de Guanajuato tiene buen renombre a nivel internacional, pues la tenías a una hora de tu casa, ¿no? Entonces creo que era el paso natural. ¿No? Y que si lo piensas, pues yo sí creo que es preferible tener una carrera ingenieril y de ahí derivar hacia otras que al revés, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo ujú. una maestría en enseñanza universitaria y estoy a punto de terminar la maestría en alta dirección. A lo mejor al revés hubiera sido complicado, ¿no? Tener una licenciatura en enseñanza y luego hacer algo en ingeniería química podría haber sido complejo, pero no, nunca lo encontré diametralmente opuesto, pues, ¿no? Aparte, pues tenía, mis referencias eran escritores de ciencia ficción, entonces Ujú. la ingeniería, la matemática, pues siempre estaba ahí en la escritura, ¿no? Y en Sí, la lectura. y no están peleados, Entonces, ¿no? De hecho, Isaac Asimov, pues, estudió bioquímica, ¿no? O sea, alguien a quien, pues, admiras y es tu inspiración. Entonces, sí, sí. Solo lo digo porque hay gente que desde muy pequeños, y me lo han contado aquí en algunas entrevistas desde chiquitos, ¿no? Dicen, yo quiero escribir y se dedican a leer y por esas carreras humanísticas, ¿no? Entonces, por eso es la pregunta, ¿no? Pero insisto, grandes escritores como Dickens, como Shakespeare, que ni siquiera pues estudiaron letras, ¿no? Estudiaron otra cosa. Pero va por ahí la pregunta prácticamente. que de hecho, aquí en México, y no sé qué tanto Latinoamérica, por lo menos en México, no hay una carrera que tú puedas decir voy a escribir, voy a ser escritor. Lo más cercano es letras, ¿no? Ujú, Pero es más como un análisis, casi es historia del arte más un análisis de textos. En Estados Unidos sí puedes ir a estudiar y decir, oye, yo quiero ser escritor y voy a estudiar en tal universidad, ¿no? Y estudias para ser escritor, ¿no? De hecho, hoy hay un taller por ahí bastante interesante, creo que la organización es española, y es un máster en escritura creativa. Tú ves el currículum y dices, esto es una carrera de escritor, ujú, porque ves guión, o sea, te pasean de todos lados, ves cuento, ves novela, ves guión cinematográfico, ves guión de corto, o sea, sí te preparan con la gran gama que puedes escribir y ya luego tú decidirás para dónde te vas, ¿no? Aquí todavía en Latinoamérica es mucho en el sentido de, pues por tu cuenta, ¿no? Y bueno, hoy hay un montón de talleres, más gratuitos, menos gratuitos en Internet, es lo que yo últimamente le digo a la gente, oye, independientemente de lo que hagas, yo siempre quiero escribir, pues agarra un taller, más gratis o menos gratis, hay un montones de opciones, ujú, ¿no? ujú. Y
y bueno, pues no sé qué tanto tú escribas o qué tanto te consideras escritor, pero pues decir es que soy escritor, pues levanta cejas todavía, ¿no? Así de, ¿cómo? Sí, soy escritor. Y últimamente, desde hace un año, yo digo, soy escritor y aparte emprendedor digital. Pues peor, pues se me quedan viendo por los dos conceptos, ¿no? Porque no entienden cómo alguien puede ser escritor y no entienden cómo alguien puede tener emprendimientos digitales, ¿no? Pero es bien curioso. Entonces, por eso la base es, quiero escribir, pues ponte a escribir, ¿no? Claro. Sí, hay mucho todavía que hacer con la escritura, ¿no? No hay mucha, pues, ¿cómo decirlo? No hay mucha tradición literaria, académica todavía, pero pues bueno, en lo que todavía eso se restablece académicamente, pues nosotros hacemos lo que nos gusta, ¿no? Hablar de Así. literatura y difundirla, por supuesto. Pues vamos a empezar. ¿Qué nos presentas hoy? ¿De qué se trata? ¿Qué podrías comentarnos de tu obra? Bueno, no sé si hay video, pero aquí está. Este se llama La certeza de su muerte. Existe en físico y existe en versión digital. La certeza de su muerte es el primer libro que yo escribí. Recuerdo que acumulé, que te gusta, 15 cuentos y llegué con los que consideré 11 mejores. Llegué con mi editor y le dije, aquí están, ¿qué puedes hacer con ellos? Y a las 2 semanas llegó con el primer Domi. Y yo Ujú. así dije, aquí están 3 portadas, escoge. Y yo, caray, espérame, pues si nomás era para ver qué hacías. Eso fue como en abril del 2010. Y decidí seguir el asunto y dije, ok, va, escogimos portada, etcétera. Y nos fue bien, empezamos eh, vendimos, ¿qué te gusta? 200 unidades como muy, ¿cómo le dicen ahora? Artesanales, Ujú. porque la editorial de mi amigo se especializa en pequeños corridas, entonces puedes pedirle 20 y sale muy bien el asunto. Y luego pude invertir y pedí en una imprenta 1000 y me los fui acabando en 5 años, ¿no? Entonces vendimos como 1200 unidades de este libro. Ya después me ocupé de otras cosas y hasta el 2019 pudimos, a finales del 2019 editamos el segundo y ya cuando íbamos a empezar la promoción pues nos cayó la pandemia, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar las cosas. Pero para fines prácticos, mi primer bebé y lo quiero mucho, se llama La certeza de su muerte. Son 11 cuentos. Eh, Todos regularmente te tendrían que sorprender. A mí me gusta mucho decirte, mostrarte algo y sin hacer trampa, darte un poquito más de información para que tengas que resignificar lo que acabas de. Me gusta que vayas pensando que lo que está sucediendo es algo y luego te das cuenta que no. Y en ciertos casos parece que es lo más hermoso del mundo y con la información final, porque pues, los cuentos tienen que ganar por knockout, la frase final es realmente la parte más importante de un cuento. La frase final o la más cercana a la final es darte esa información que te resignifique lo que acabas de hacer. Entonces, oye, entonces eso no era bonito, sino era lo peor de lo peor. Yo, pues regularmente, ¿no? Ha habido gente, te digo, son 11 cuentos porque me gusta que sea, el número sea primo, 11. Ahí está mi parte matemática. Mi segundo libro tiene 11, mi tercer libro tendrá 17. Puro número primo. Y lo que yo te invito a ver es, a mí me gusta plantearte problemas éticos en donde digas, en donde te hago empatizar con alguien que es una terrible persona y diga, chin, pero tienes razón, pero eso te crea un conflicto porque dices, sí tienes razón, pero lo que decides hacer es terrible, ¿qué está pasando? Y quiero que te sientas incluso incómodo, ¿no? Quiero que sientas reflejos oscuros que se despierten en ti. ¿En qué sentido? Mira, yo tengo dos principios básicos para escribir. Uno, todos somos armas cargadas a punto de ser disparadas. Y dos, todo el mundo se miente a sí mismo y la primera mentira que se dice es que no se miente a sí mismo. Entonces, mucha gente tiene miedo de enfrentarse a su sombra. Entonces, a mí me encanta enfrentarte a tu sombra y que te jode saber que a lo mejor eres capaz de hacer lo que el personaje hizo. O dos, que eres capaz de entender por qué alguien decide hacer un acto terrible y digas, pues tiene razón,
pero es terrible y que te Ujú. sientas incómodo. Mi intención es afectarte. Eh, la primera vez que me presenté en público para decirles, miren, esto es lo que escribo, se levantó un alumno y dijo, oiga, con todo respeto, pero yo creo que está mal de la cabeza por escribir lo que escribe. Y yo, pues gracias, ¿no? La audiencia, puro chamaco, ¿no? Yo le dije, mira, cosas peores, pero muy amable, o sea, el tipo fue muy amable, no era con la intención de agredir, también Claro, eso se lo agradezco, pero sí me dijo, estás mal de la cabeza, ¿no? Y le dije, mira, si no, entonces, ¿cuál es la diferencia? Todos vamos a escribir bonito. Alguna vez una querida amiga mía me decía de un cuento, ay, es que yo pensé que iba a acabar bonito. Le dije, oye, pues si no es la Rosa de Guadalupe, o sea, y también, pero también le dije, bueno, fue un final feliz para uno de los personajes, si lo piensas bien. Ahora, que su final feliz significara daño a otros, bueno, ya es otra discusión, ¿no? Pero fue un final feliz para él, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo, ¿no? claro. Te digo, te hago empatizar con gente terrible, ¿no? Y tú dices, oye, pues me caía muy bien, pero qué gacho. Pues sí, pero te cae bien. También creo en el monstruo oculto, hay un cuento en donde digo, el héroe de hoy puede ser el monstruo de mañana, o sea, que este temor al otro, ¿no? Decir, oye, pues sí, viene sonriéndote, pero no sabes si te quiere matar, ¿no? O sea, no Ujú, hoy, en el futuro, no sabes si está fantaseando con torturarte aunque te esté sonriendo, ¿no? Y ujú, no una ujú. sonrisa maníaca, una sonrisa normal, una gran atención, una gran amabilidad. A mí me preocupan los que son extraordinariamente amables, ¿no? Claro. Porque te están guardando demasiadas cosas, todos sabemos armas cargadas a punto de ser disparadas, ¿no? Ujú, Entonces, eso es lo que te puedes encontrar en mis cuentos. Un, muchos situaciones donde tienes que decidir, y no por, o sea, tienes que decidir si lo que hizo es correcto, si la decisión que toma es la correcta, si su postura básica ante la vida es entendible. Y yo creo que hay mucha gente que le cuesta entender, más que aceptar, porque a lo mejor puedo decir, es que no puedo aceptar un acto horrible. Ok, pero puedes entender que alguien decida hacerlo. Es ahí donde, te digo, hay gente que ha aventado el libro y ¿qué pasó? Pues es que no me gustó lo que, así me la refirió una lectora. Es que aventé el libro terminando el cuento y lo que pasó, dice, pues es que llegaron mis papás y ¿qué pasó? Pues es que me hizo enojar el escritor. Y yo, gracias. O sea, un Misión efecto, cumplida. que no te quedes igual, ¿no? O Ujú, sea, ujú. que te afecte positiva, negativa. Mi hermano dice, hay un cuento que me dice mi hermano, no lo termino de leer porque me da miedo. Yo, ok, gracias, otra vez, ¿no? O sea, pues qué Ujú. bueno, pues te invito a que lo termines, ¿no? No Claro. puedo terminar, me da mucho miedo. Yo, bueno, pues está bien, no pasa nada. Y no soy explícito, ni te digo, y vas y manchó de sangre. No, no, a mí no me gusta eso. Yo prefiero, yo creo que no hay nada más aterrador que una puerta cerrada. Entonces yo sugiero, ¿no? Tomó el cuchillo y cerró la puerta tras él. Ahí termina el cuento, ¿no? Y tú, y luego ha habido gente que llega, oye, pero es que la mató re feo. Y yo, espérame, yo nunca escribí que la mató. Es que él hizo cosas bien terribles. Yo no escribí eso, tú lo pensaste con tu cabecita. Claro. Cosas de ese estilo, ¿no? O sea, yo sugiero, ¿no? Y a mí me aterra más la sugerencia que pues el explícito y la canción, y Ujú, que ujú. la sangre manchó. Que por ahí tengo algunas ideas en donde sí me he puesto muy macabro porque creo que es el efecto que se busca en ese cuento, Claro. ¿no? Yo leía en el prefacio a la primera edición donde dices que tu libro son historias que decidiste escribir y temas de los que quisiste hablar. ¿Cuál es cuál? Tú lo decides, así lo planteas al lector, ¿no? Este, Así es. los temas, ya que podemos hablar de locura, terror, religión. Cierto es que tú nos indicas que uno como lector tiene la respuesta, ¿no? Y el tema uno lo decide, pero yo veo que en tu libro tienes ese afán de explicar todo, porque me llama la atención que tienes esa, ¿cómo decirte? Ese interés que como docente te persigue de explicar todo en tu libro, ¿no? Y eso es lo que encontré en tu libro. Pero ya que estás explicando todo, ¿cuáles son los temas que encontramos en tus cuentos? Los temas.
Bueno, fíjate que hay un dato interesante. Este es el primer cuento, el primer libro de cuentos. Ujú, Y sí me dijeron, y lo he ido aprendiendo con años, de que hay que encontrar el equilibrio entre qué explicar y qué no explicar. Sí me lo han dicho dos, tres veces. Yo he participado en los seminarios de cuento que paga el gobierno del estado con grandes cuentistas, y sí me han dicho que un problema de Latinoamérica es que tendemos a explicar de más. Entonces, a todos nos dijo lo mismo, oigan, procuren explicar menos, ¿no? Incluso hay un cuento aquí en este libro en donde explico de más. Y que ya lo ajustamos en las nuevas versiones para no explicar tanto. Regresando entonces, ¿cuáles son mis temas? Ay, hace algún tiempo decía que por alguna extraña razón siempre había muertos en mis cuentos. No siempre, pues, pero sí, en la gran mayoría hay gente que termina muerta o se infiere que habrá muertos. ujú, ¿Cuáles son mis temas? Estos que te comenté. Uno, el monstruo interno. O sea, somos armas cargadas a punto de ser disparadas y yo hablo sobre eso en algún momento. En el momento en que ya se disparó, curiosamente en cada uno de mis libros hay un cuento referido hacia la Biblia. Aquí en La certeza de su muerte se llama, y es uno de mis hijos más queridos, pero que casi nadie pela. El ujú, cuento se llama El olvido de las cosas por venir. Y hablo sobre la zona del éxodo, ¿no? Lo que la ujú, Biblia ujú, establece en la zona del éxodo. Y el segundo libro se llama Caná después de la boda, porque pues sí se cuenta si eran 600 litros de un vino muy bueno, que se convirtió en 1200 litros de un vino muy bueno, y dije, pues eso fue una borracherota impresionante. Entonces, establezco un qué pasaría en el pueblo después de que ese vino se repartiera y no son cosas buenas, pues, o sea, ¿qué puedes encontrar? Finales felices regularmente para alguno de los personajes, pero no necesariamente en la mejor situación. Vas a encontrar esto que decía, personajes con los cuales te ayudaría a que empatices para que luego descubras que son malas personas o sus actos son terribles, que a veces no son las personas, pero sus actos son terribles. Ellos creen que no son malos, ¿no? Te voy a poner en situaciones donde te vas a horrorizar. Horror es cuando son cosas sobrenaturales, más bien entonces cambio el término, es terror. Te vas a aterrorizar con la capacidad de las personas de hacer el mal, ¿sí? Y cómo a veces justifican su capacidad para hacer el mal con ideas más profundas o menos profundas. Te digo, me fascina muchísimo qué pasa en la cabeza de alguien para que decida hacer eso. Me fascina mucho y lo vas a encontrar en los libros. Y también te vas a encontrar nuevas ideas, ¿no? Ideas que a lo mejor por ahí andaban y que, bueno, de eso se trata al final de ser creativo. No todo es muerte por sí. Yo no me gustan las muertes caóticas, solo porque sí. Yo procuro que haya una razón detrás, por lo menos una razón del personaje. ujú, ujú. Y puedes sorprender con los finales. O sea, ahí sí, mantente atento a lo que pasa durante todo, porque sí procuro darte información que es parte del arte, cómo informar a la gente o lo que no se dice para poderlo sorprender. A final de cuentas, los cuentos deben de impactarte de alguna manera, sobre todo con la frase final. Entonces, te puedo crear una tensión que con la frase final se libere o no, te puedo generar una tensión que se quede con el deseo de ¿qué pasó? ¿No? Me Ujú, pasó ujú. con un cuento. Pues, la puerta se cerró y alguien me dijo, oye, es que yo quisiera saber qué sigue. Y le dije, no hay cuento después de eso. Ahí Ujú, termina el ujú. arco del... Claro. Sí, sí, yo cuando terminé de leer tu libro, me encontré que uno está, buscas estos finales sorpresivos, o en su caso libres, ¿no? Pero con un dejo de tarea, en busca de una pregunta, y luego, ¿qué? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué? Justamente lo que acabas de decir. Eh, en busca de una respuesta que conlleva una difícil tarea sobre lo moral, lo amoral, sobre lo bueno, lo malo, la visión de cómo se tienen que hacer las cosas y no.
esa es la lucha de los personajes que conviven en las historias, su realidad y su conciencia de las cosas no es la misma que la que el resto de las personas ven y creen. Finalmente creo Ujú. que en tus cuentos hay una dualidad. Ese es el hilo conductor invisible que cose todas y cada una de las historias, ¿no? Lo bueno, lo que no es malo, lo que uno cree que es bueno y lo que no es malo, ¿no? Entonces, eso es lo atractivo de tus cuentos, ¿no? Es esta dualidad impresionante. Y ya que estamos en esta onda de ver que las historias, cómo se tejen, ¿qué tal si nos lees un fragmentito de algo de tus cuentos? Fíjate que voy a leer una parte de este cuento que es como el niño pequeño que como sus otros hijos, como tus otros hijos brillan más, pues este me lo desprecia, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, de este libro en particular, por ejemplo, La certeza de su muerte es el cuento que suelo contar en mis presentaciones. Y pues todo el mundo se sorprende, ¿no? Todo el mundo espera el final color de rosa y pues no es color de rosa. Ujú, ujú, Hay otro que se llama El Señor Asesino, que es brutal. Hay otro que se llama Exorcismo, Todopoderoso, que a mí me encanta muchísimo. Y pues son como muy notables, ¿no? Entonces el olvido de las cosas por venir, me lo olvidan, pero tiene algo de lo que creo que es de lo mejor que he escrito. Dice, sobre la cubierta del barco insignia, Josué miraba cómo la costa se alejaba. Estaba mareado. Su pueblo no era de navegantes. Sin embargo, por encima de sus sensaciones físicas, se deleitaba en el futuro. Este nuevo futuro que hoy terminaba por nacer. Sí, era cierto. Imperios nacerían y morirían. Guerras se desatarían y masacres ocurrirían. El hombre se levantaría uno contra otro. No habría menos llanto ni menos tristeza, pero todo sería impulsado por el hombre, por la gloria o la deshonra del hombre, sin razones de otros mundos y realidades manejándonos como títeres, sin ser soldados en guerras de otros, viles peones. El mundo dejaba de ser escenario de conflictos que no eran nuestros. Nadie nos llenaría los oídos y mentes de promesas por venir. Nadie nos exigiría sacrificios o construcciones vanas que apuntar al cielo, hechas con la sangre de miles. Nos habíamos quedado a nuestra suerte. Nos habíamos quedado solos, pero éramos libres. Y ese es otro de los temas recurrentes. Yo siempre digo, mis personajes son libres. Están decidiendo con su libertad y con su libre albedrío qué hacer, ujú, ujú, ¿no? claro. Me, me fascina a mí esta idea de que la mente psicópata no tiene restricciones por sentimientos y eso te hace por entero libre de tus actos. Ujú, No ujú, sé si sean buenos o malos, te hace total y completamente libre. Y a mí me fascina esa sensación y creo que en este libro, La certeza de su muerte, lo expreso más que en ningún otro. Todos mis personajes están decidiendo hacer libremente lo que están haciendo. ujú, Y ujú, eso es fascinante y a la vez terrible, porque te das cuenta de lo que son capaces en su libertad. Entonces, esto que acabo de leer es el canto específico a que no dependemos de otros dioses, en ese caso, y que lo que hagamos como humanidad es nuestra responsabilidad total, lo bueno y lo malo. Y entonces era eso, nos habíamos quedado solos, no había dioses, pero éramos libres. ujú, ujú, Podría ser algo malo, pero éramos libres, ¿no? Entonces, ujú. si el valor más importante es la libertad, pues después descubro las lecturas de Jordan B. Peterson y dice, el valor absoluto es la libertad y la responsabilidad sobre aquello que haces, ¿no? Claro. Entonces, El, wow. li- el libre albedrío, el eterno dilema en bíblico, ¿no? Así es, ¿no? Oye, yo creo que hay ciertas cosas, tu destino es lo que te pasó y eso te da algunos, digamos que es como el tamaño de la carretera por la que vas, pero la carretera por la que vas es muy amplia como para decir, pues esto me tocó y ya no hay de otra manera y es que este es el destino que nos tocó. Híjole, estoy en contra de ese concepto de que Ujú, ujú. lo que te
tocó, ya valiste gorro, ¿no? Yo sí creo que la acción cambia tu realidad, ¿no? Entonces, pues muévete, algo va a pasar, ¿no? O sea, Claro. si no te gusta, pues empieza fuerte, ¿no? Pero quitando esta parte y regresando como más a la cuestión filosófica, yo creo en eso, ¿no? O sea, yo sí tengo una religión pues de base, soy muy liberal sobre mi religión, pero sí creo que a veces, porque me tocó ver gente muy contenida por causa de su religión, entonces estos cantos son a eso, decir, pues sí está bien, pero usa la religión para lo que sirve, no para lo que no sirve, ¿no? Y si te empieza a restringir tus decisiones, pues a lo mejor no es la mejor, ¿no? Independientemente de las creencias religiosas de la gente, mi canto es eso, es sé libre. Y si tienes que matar a tus dioses, pues mata a tus dioses, ¿no? Si eso te da libertad, oye, es que me voy a quedar solo, sí, pero vas a ser libre, ¿no? Y eso es lo Ujú. que a veces pasa, cuando no sigues a la comunidad, pues te vas quedando solo, ¿no? Así es. Entonces, Ujú, ujú. Oye, a hay mí lo gente que que, no. perdón, lo que me llamó mucho la atención es que, hablando de este cuento en específico, entiendo por qué es el, es el hijo al que no le hacen mucho caso, como bien dices. Este, y lo entiendo por qué, pero antes te voy a preguntar algo. ¿Por qué la existencia del apartado de referencias? Me llama la atención que tú tengas ese afán de explicar el porqué de cada cuento. Eh, Creo yo, desde mi punto de vista como lector, creo que esa chamba la debemos de tener los lectores, ¿no? Y hablando de este Ya, ya. cuento, es un referente cultural que todo, que toda gente que le gusta leer sabe a qué se refiere, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que tú pongas al final este cuento lo escribí por tal motivo y te recomiendo además estas lecturas, estas cosas, ¿no? Entiendo esta parte de esta visión docente que tienes y me gusta, pero creo yo que desde mi punto de vista muy personal y particular, desde luego, que esa chamba la deberíamos de tener los lectores. ¿Tú qué opinas? Ya, lo que pasa ya es que en la versión electrónica está al final, después de los cuentos, Ujú, está ujú, una sección en donde hablo de cuál fue el origen de los cuentos ujú, y ujú, una recomendación sobre qué temas ver. Ya me acordé. ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate que ahora sí que fue como una decisión como lector, fíjate, ahora que sí me lo estás como poniendo en conciencia. ¿Por qué lo hice? Yo creo que mi intención era decirle a la gente cuál es el proceso de creación, Ujú. ¿no? Mira, eso que leíste se me ocurrió así, ¿no? Y si es como una parte correcto, cierto, muy didáctica. Y hay una cuestión muy interesante en lo que dices, oye, es que no sé si le quitas el misterio. Lo voy a tener que pensar, francamente, sí, me acabas de crear una duda interesante, porque no sé si le quito el misterio. Y creo que bajo el criterio este de no expliques, pues a lo mejor no me tengo que poner pedagógico, ¿no? Pero mi intención era decirle a la gente, mira, así se crea un cuento Ujú, y ujú. te permite, y un cuento puede ser puerta de entrada a otras cosas. Creo que incluso en esa sección lo digo, Ajá, el arte inspirando conocimiento, que esa era la intención, ¿no? Es decir, así mira, es. este cuento nace por todo este contexto, ¿no? Pero a lo mejor está de más como escritor, no como con esta parte de, mira, quiero educarte. Pero ¿sabes qué? Fíjate de dónde me salió la idea, ahorita la me estoy acordando. Hay una secuencia de libros de cuentos de Isaac Asimov, donde tiene un comentario inicial y un comentario final, y me acuerdo mucho porque es donde viene el hombre bicentenario. Eh, y me gustó mucho decir, sí, mira, este cuento me lo encargó no sé quién porque quería hacer una antología sobre no sé qué más. Y entonces yo pensé en estas ideas. Ok, ahí te va. Pasaba el cuento y había un comentario al final donde decía, como podrás ver, bla, 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 y era muy pedagógico Ujú, ujú. para escribir, ¿no? Entonces a lo Claro, mejor por ahí va el asunto de que, oye, pues si quieres escribir no es una mala idea decirte cómo nacen las cosas. Como lector, a lo mejor me explicaste de más, ¿no? Como dicen por ahí, este, hiciste el monstruo enseñar a las costuras, ¿no?
O sea, si te gustan las salchichas, el principio de la salchicha, ¿no? Si te gustan las salchichas, no te pongas a investigar cómo se hacen, ¿no? Mm, O si te mm. gustan los cuentos, pues a lo mejor no necesitas saber cómo se crean. Sí, yo creo que fue con esa intención y sí, basado en esto que platicamos, estaría evaluando quitarlo en las siguientes versiones. Me parece interesante lo que planteas, ¿eh? Es una Acerca de... apreciación muy, muy personal. Finalmente, como lector, uno siempre dialoga con lo que uno lee y eso fue lo que yo encontré, ¿no? Que en lo Sí, personal, pues siento que como lector asiduo sale sobrando. Sin embargo, quizá para otros no, ¿no? Y que puede ser una mina de oro, justamente, ¿no? Que les ilustre justamente el por qué y para qué de la historia. Y eso también como docente yo creo que lo entiendo. Y si lo vemos de esa manera, me fascina la idea. está muy interesante, ¿no? Porque, te digo, creo que por ahí va el asunto. Me gustó mucho entender cómo nació el cuento y dije, bueno, pues le quiero dar esa experiencia a mi lector, pero ahora sí que eh, sin, sin, sin menospreciar tu posición, pues es cierto, o sea, cada quien podría descubrirlo. De hecho, hay uno ahorita que se llama Exhalación, es gran escritor, se apellida Chiang. El cuento Exhalación que viene en ese libro de cuentos, es Chiang ha hecho creo que 20 cuentos en los últimos 20 años, o sea, se avienta un cuento por año el muchacho. Pues son una maravilla de la ciencia ficción y Exhalación, el cuento que se llama Exhalación, es junto con Anochecer de Isaac Asimov, me parece que los dos mejores cuentos de ciencia ficción que he leído en mi vida. Después de leer Exhalación dije, esto es un cuento de ciencia ficción. Te cuento una realidad totalmente diferente, con un sustento científico extraordinario y con un drama en medio de todo el show. Y dije, esto es una maravilla, Exhalación se llama. Y también ahí en esa de Exhalación vienen ciertas explicaciones. Entonces, yo Mm, estaba feliz con las explicaciones. ujú, ujú. Pero está muy bien. Sí, ¿no? Creo que es esto de no me expliques de más, ¿no? Que es algo, por ejemplo, yo me quejo luego en las películas. A mí me gusta que me digan qué está pasando, así de, sí, mira, lo que pasa es que la revisión y no sé qué. Pero hay un momento en donde digo, ching, ya me explicaste de más. Es como Matrix, siempre pongo el ejemplo de Matrix. Matrix uno por sí sola es una maravilla. Ujú. Cierra precioso, etcétera. En la 2 cuando te empiezan a explicar, así como que, híjole, se le va la magia, ¿no? Bueno, sí, sí, Ay, es una apreciación y bueno, finalmente como lector siempre uno tiene su opinión al respecto de lo que uno lee, ¿no? En general, yo gocé tus cuentos, están muy padres, los invito a leer a todos los escuchas, a todos los seguidores, no se van a cansar, es más, se le van a echar así, tu libro es muy rápido, te deja siempre pensando en por qué y lo disfrutas muchísimo, ¿no? Te encuentras justamente con esa lucha dual de lo bueno, lo malo, lo moral y lo amoral. Y en lo personal yo lo gocé mucho. Te felicito mucho, logras cautivar. Desde el primer cuento gracias. con el que inicias, bastante bien, excelente. Muchas felicidades. Consejo. Oye, y Muchas para ir gracias. finalizando esta breve e interesante entrevista, ¿qué te gustaría decirles a este público que nos está escuchando en este momento? ¿Alguna Que nunca invitación dejen. para que te lean? Bueno, sí. Luego se me olvida. Si pueden, pueden entrar a la página alejandrolanzagorta.com. Ahí está la tienda. Pueden adquirir uno o dos de los libros, las versiones electrónicas, pago por PayPal, nada complicado. alejandrolanzagorta.com. Ahí hablo un poquito más sobre mi biografía, más o menos qué hago, qué no dejo de hacer. Por ahí está el blog también. Mis redes sociales, Alejandro Lanzagorta, Alex Lanza, pueden localizarme por todos lados, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí subo material consistentemente. Muy bien, mi consejo final es, nunca dejen de buscar. Eh, Siempre hay una historia nueva, siempre hay algo nuevo que descubrir. Y hace muchos años mi papá me decía que su papá le dijo, es que yo leo mucho porque mi papá un día me dijo que la respuesta al problema que tenía estaba en alguno de los libros.
Pues por eso leo, porque ahí están las respuestas, en algún lugar. Pues por eso nunca hay que dejar de leer, nunca hay que dejar de buscar, nunca hay que dejar de crear incluso. Si quieres escribir, te recomiendo que empieces, que leas mucho, que tengas un buen grupo, 2 o 3 personas de lectores beta, que te puedan dar comentarios sobre el impacto de aquello que escribes y sobre la estructura técnica de aquello que escribes. Creo que es mi mejor recomendación. Hay un montón de talleres por todos lados. Si buscas taller de cuento de terror, podrás encontrarme por ahí en Udemy, ahí hay uno, y en Wizbu hay otro. Ahí yo ya tengo dado de alta el taller, si quieres escribir cuento de terror. Y si no quieres escribir cuento de terror, pues hay un montón de talleres por todos lados. YouTube es una maravilla. Hoy no hay excusa. Yo también me dedico a hablar sobre emprendimientos digitales y lo primero que le digo a la gente es, hoy ya no hay excusa. Puedes aprender hasta ser albañil en línea. Y sí, hay un curso de albañil en línea. Entonces, disfrútenlo, vívanlo, gócenlo. Yo cuando escribo me siento uno con el universo, y te deseo esa misma sensación, que cuando termines el cuento, sepas que acabas de dejar algo que está un poco más lejos de tu interior, ¿no? Y escribe por todas las razones posibles, porque estás enojado, porque estás triste, porque estás feliz, porque estás enojado, porque estás ofendido. Escribe lo que quieras, escríbelo. Eso es lo que yo podría decirle a la gente. Pues muchas gracias, mi querido Alejandro Lanzagorta. Mucho éxito con tu libro. Estaremos al tanto de lo que puedas publicar y desde luego tienes las puertas abiertas aquí en Unbox para que nos vuelvas a visitar cuando gustes. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Te agradezco tanto para mí como para cualquier otro escritor el espacio para poder divulgar tanto nuestro trabajo como el trabajo de todos en lo general. Necesitamos más escritores y necesitamos más lectores en el mundo. Así es. Definitivo. Así es. Pues muchas gracias. Los invito a visitar la página principal de Unbox para que pues nos visiten, vean lo que pueden encontrar, la galería de libros donde tendrán el acceso directo en la tienda para que ustedes puedan comprar o descargar el libro de nuestro querido invitado. También podrán acceder a las redes sociales desde luego de nuestro escritor y su página de internet. No me queda más que agradecer su visita. Mil gracias a mi querido Alejandro Lanzagorta y también a ustedes por llegar al final de este programa. Y si gusta participar en este proyecto, en especial en este tema, escríbanme por favor a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle a manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse al canal. Muchas gracias. Soy Cecil Cibedes y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, Alejandro. Cuídate mucho y muchas felicidades. Enhorabuena.